El silencio de la mansión no era paz. Era culpa. Adrián Montenegro, un billonario famoso en todo el país, caminaba cada noche por los pasillos de su propia casa como si fuera un extraño. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, autos de lujo, viajes, mansiones, pero algo faltaba. Sus trillizos, nacidos con parálisis severa, se encontraban en 3 habitaciones separadas, y él casi nunca los visitaba. Por fuera, Adrián era fuerte, seguro, un hombre que había vencido a la pobreza. Pero en el interior, un miedo profundo lo consumía. No podía mirar a sus hijos a los ojos, porque cada mirada le recordaba su fracaso y la tragedia que había golpeado a su familia. Durante meses, escuchaba ruidos suaves desde las habitaciones. Susurros, risas apagadas, como si alguien estuviera allí jugando o contando secretos. Adrián intentaba convencerse de que era su imaginación. Sus hijos no podían moverse, no podían hablar, o sí. Una noche, el miedo se convirtió en decisión. Instaló cámaras ocultas en cada habitación. No para vigilarlos de manera estricta, sino para ver lo que nunca se atrevió a enfrentar, la verdad detrás de esas miradas inmóviles. Lo que vio lo dejó sin palabras. Lo que estaba ocurriendo detrás de esas puertas no solo era inesperado, era algo que pondría en jaque todo lo que creía sobre el amor, la familia y la vida misma. Adrián estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría su corazón para siempre. Adrián Montenegro no siempre había sido un hombre rico. Nació en un barrio humilde, donde la comida escaseaba y la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. Desde joven, hizo una promesa: nunca volvería a sentirse débil, nunca volvería a depender de nadie. Con esfuerzo y sacrificio, construyó un imperio empresarial que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del país. Pero la riqueza no podía llenar el vacío que dejó la muerte de su esposa durante el parto de sus trillizos. El destino le dio 3 hijos, pero con ellos también vino la tragedia. Un error médico los dejó paralizados. Desde ese día, Adrián se convirtió en un hombre distante. No por maldad, sino por miedo. Miedo a sentir dolor, miedo a enfrentarse a la fragilidad de sus hijos. Contrató a los mejores médicos y terapeutas, compró la tecnología más avanzada y llenó la mansión de enfermeros. Pero nada funcionó. Sus trillizos permanecían inmóviles, como marionetas silenciosas que reflejaban cada fracaso de su padre. La única persona que parecía acercarse a ellos con ternura era Rosa, la empleada doméstica. Una mujer sencilla, de sonrisa cálida y paciencia infinita. Pasaba horas cantándoles, hablándoles y acariciando sus pequeñas manos. Adrián la observaba de lejos, sin comprender cómo alguien podía lograr lo que él no podía: conectar con sus hijos. Cada noche, mientras caminaba por los pasillos vacíos, Adrián escuchaba susurros apagados desde las habitaciones. A veces una risa, a veces un sollozo. Se negaba a creer que sus hijos podían reaccionar. Entonces decidió que necesitaba pruebas. Fue así como decidió instalar cámaras ocultas. No confiaba en nadie, ni siquiera en sí mismo. Quería ver todo. Sin filtros, sin mentiras. Lo que grabaran esas cámaras sería la verdad. Y lo que vio esa primera noche cambiaría su vida para siempre. Las cámaras comenzaron a grabar silenciosas, ocultas en las esquinas de las habitaciones. Adrián se sentaba cada noche frente a las pantallas de su oficina privada, con una copa de whisky en la mano, mirando los movimientos de sus hijos como si fueran experimentos. Al principio, todo parecía igual: los trillizos inmóviles, respirando con dificultad, envueltos en sus mantas. Nada que los sorprendiera. Hasta que llegó Rosa. No era solo una empleada que limpiaba y alimentaba a los niños. Rosa tenía algo que Adrián no podía comprender: un amor que traspasaba la rutina. Se sentaba junto a ellos en el suelo, les tomaba las manos, les susurraba historias de su propia infancia. Les cantaba canciones con una voz suave que parecía calentar incluso las frías paredes de la mansión. Al principio, Adrián sintió irritación. Está mal, pensó. No deberían sentir nada. No deberían reaccionar. Esto es inútil. Pero cada noche, observaba algo que lo confundía más: los niños seguían la mirada de Rosa. Uno de ellos movía apenas un dedo, otro parpadeaba más rápido de lo normal. Una noche, Rosa terminó de cantar y se retiró de la habitación. Adrián se quedó observando en silencio. Fue entonces cuando vio algo que lo paralizó más que cualquier cámara:
una lágrima cayó por la mejilla de uno de sus hijos. Su corazón se tensó. No puede ser, murmuró. Intentó convencerse de que era un reflejo, un error de la cámara. Pero no lo era. Cada noche, los pequeños respondían a Rosa. Sonrisas casi imperceptibles. Respiraciones más profundas, movimientos diminutos que antes jamás había visto. El miedo de Adrián comenzó a crecer. ¿Qué estaba haciendo Rosa? ¿Cómo podía ella, una simple empleada, provocar que sus hijos reaccionaran de esa manera? Se sintió incómodo, celoso y culpable al mismo tiempo. Cada gesto de Rosa era un recordatorio de lo que él no había dado: amor. Decidió espiarla más, obsesivamente. Día tras día, hora tras hora. Y cuanto más veía, más crecía en él un sentimiento que no podía nombrar, miedo mezclado con envidia. Rosa estaba haciendo lo que él no se atrevía a hacer. Una madrugada, mientras la cámara registraba el silencio de la habitación, Adrián vio algo que nunca había esperado. Rosa se sentó en el suelo, entre las camas de los trillizos, y comenzó a llorar. Pero no por ellos. Por sí misma. Perdónenme, perdónenme que no pude salvar a mi hija, susurraba con voz temblorosa. Nadie la amó como merecía. Pero a ustedes, los amaré siempre. Y en ese momento, uno de los trillizos, el más pequeño, giró ligeramente la cabeza hacia ella. Otro movió un dedo con lentitud. Adrián sintió un vacío profundo en el pecho, mezclado con una emoción que nunca había experimentado: culpa, pero también esperanza. Por primera vez en años, comprendió que quizás la solución no estaba en la tecnología, ni en la medicina, sino en algo que había ignorado por miedo: el amor. Adrián no podía apartar la vista de las pantallas. Cada noche, Rosa estaba allí, hablando con sus hijos como si entendieran cada palabra. Pero esa madrugada, algo ocurrió que lo dejó sin aliento. Rosa cerró suavemente la puerta de la habitación, se sentó en el suelo entre los trillizos y empezó a llorar silenciosamente. Sus sollozos eran suaves, casi un susurro. Luego, comenzó a hablarles de su propia historia. Contó que había tenido una hija, muchos años atrás, que también había quedado paralizada. Nadie la cuidó como debía, nadie la amó. Su hija murió, y Rosa cargaba ese dolor todos los días. Adrián sintió como su pecho se apretaba. Nunca imaginó que alguien pudiera conectar con sus hijos de esa manera, con tanta ternura y sacrificio. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Rosa sacó de su bolso una pequeña grabadora vieja. La encendió, y una voz infantil comenzó a sonar. Era la voz de su hija fallecida, cantando una canción que Rosa había escrito para ella años atrás. Los trillizos reaccionaron. Uno parpadeó con fuerza. Otro movió un brazo, apenas 1 centímetro, pero suficiente para que Adrián sintiera un terremoto en su corazón. El billonario cayó de rodillas frente a la pantalla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era magia. No era un truco de las cámaras. Era el poder del amor, la conexión humana que él había ignorado durante años. Adrián recordó cada noche que pasó fuera de esas habitaciones, evitando el dolor, evitando mirar a sus hijos. Todo el dinero del mundo, todos sus logros, no podían reparar la distancia que había creado. Y ahora, frente a esa escena, comprendió algo fundamental: los niños siempre habían sentido, siempre habían respondido, solo necesitaban ser vistos con el corazón, no con los ojos. Rosa lo miró sin miedo. Sabía que Adrián la estaba observando. Y dijo con voz firme: ellos sienten. Siempre sintieron. Usted fue el que nunca los miró de verdad. Esas palabras golpearon a Adrián como un martillo. Nunca se había enfrentado a su propia frialdad, a su miedo de amar. Y esa noche, mientras los trillizos reaccionaban al amor que Rosa les ofrecía, él entendió que el verdadero poder no estaba en controlar, ni en supervisar. Estaba en entregarse, en permitir que el amor sanara lo que él mismo había descuidado. Nunca volvería a ser el mismo. A la mañana siguiente, Adrián no pudo esperar más. Entró a la habitación de sus hijos con pasos firmes, pero con el corazón temblando. Rosa estaba allí, sentada junto a ellos, como siempre, con su mirada tranquila pero sabia. Rosa, necesitamos hablar, dijo Adrián, con la voz cargada de emociones contenidas. Ella lo miró, sin levantar la voz, sin mostrar miedo. Sabía que este momento llegaría. Sé que me has estado observando, dijo con calma.
Sé que no confías en mí. Pero también sé que ellos necesitan algo que tú nunca les has dado: amor, paciencia y tiempo. Adrián tragó saliva. Por años había creído que podía proteger a sus hijos con dinero, tecnología y control. Pero ahora entendía que todo eso era inútil frente a la vulnerabilidad de sus trillizos y la dedicación de Rosa. No, no entendí, balbuceó. Creí que estaba haciendo lo correcto. Rosa negó con la cabeza suavemente. Hizo lo correcto para usted mismo. Pero no para ellos. Ellos sintieron su ausencia todos los días. Y, aún así, yo estoy aquí para asegurarnos de que no pierdan la esperanza. El aire en la habitación se volvió denso. Adrián bajó la mirada hacia sus hijos. Uno de ellos, el más pequeño, movió un dedo hacia su mano. Otro parpadeó rápido, casi con fuerza. Adrián sintió un dolor profundo en el pecho, culpa y amor mezclados en un mismo instante. Perdónenme, susurró. Lo siento mucho por no haber estado, por no haberlos amado como debía. Rosa no dijo nada. Solo le ofreció una sonrisa suave, alentadora. Adrián se arrodilló y tomó la mano del más pequeño. La sensación de contacto fue abrumadora. Lloró, sin poder contenerse, mientras los trillizos parecían responder, aunque apenas perceptible. En ese momento, Adrián comprendió algo fundamental: el amor no se mide por dinero, ni por lujos, ni por control. El amor se da con presencia, con tiempo, con paciencia. Y él había fallado durante años. Las consecuencias de su frialdad fueron claras, años perdidos que nunca volverían. Pero también había esperanza, todavía había tiempo para sanar, todavía había oportunidad de reconstruir los lazos que él mismo rompió. Rosa se levantó, lo miró a los ojos y dijo: usted todavía puede ser el padre que ellos necesitan. Pero primero, debe ser capaz de abrir su corazón. Adrián entendió, por primera vez, que ser rico no significaba ser fuerte, que tener poder no significaba tener amor, que la verdadera fuerza estaba en enfrentar el dolor, admitir los errores, y permitir que el amor lo transformara. En ese instante, la mansión silenciosa ya no se sentía fría. Por primera vez en años, Adrián Montenegro sintió calor. Un calor que venía del corazón. Con el tiempo, Adrián comenzó a cambiar. No de manera instantánea, ni mágica, sino paso a paso. Cada día entraba a las habitaciones de sus trillizos, los tocaba, les hablaba, les contaba historias. Ya no eran solo figuras inmóviles en su mansión, eran seres que podían sentir, que podían reaccionar, que podían amar, si él estaba presente. Rosa siguió a su lado, como un faro silencioso de paciencia y amor. No fue despedida, no fue un simple empleada más. Se convirtió en parte de la familia que Adrián había descuidado. Enseñó a los trillizos canciones, juegos, caricias y palabras que los hicieron vibrar con vida. Los doctores seguían impresionados. No fue un milagro médico, los niños no recuperaron la movilidad completa de inmediato. Pero algo más importante comenzó a suceder: despertaron emocionalmente. Movían dedos, sonreían con gestos, respondían a las voces, y, sobre todo, comenzaron a sentir amor genuino por primera vez en su corta vida. Adrián lloraba cada vez que los veía. Lloraba por los años perdidos, por los momentos que nunca volverían. Pero también lloraba de alegría, porque había aprendido la lección más importante de todas: el amor verdadero no se compra ni se exige. Se da. Se comparte. Se vive. Vendió algunas de sus empresas, donó parte de su fortuna a causas para niños con discapacidades y se dedicó a estar presente. Comprendió que el dinero no curaba corazones. Solo el amor podía. Un día, mientras sostenía la mano de su hijo más pequeño, Adrián le susurró: nunca más me iré. Y esa vez, el niño apretó su mano. Un gesto pequeño, casi imperceptible para cualquiera, pero gigantesco para un padre que finalmente había aprendido a mirar con el corazón. El verdadero milagro no fue que sus hijos comenzaran a moverse. El milagro fue que Adrián Montenegro abrió los ojos, abrió el corazón, y aprendió que la vida, el amor y la familia son más valiosos que cualquier fortuna. Porque a veces, lo que creemos que es debilidad, es solo falta de amor. Y lo que creemos que es fracaso, puede transformarse en esperanza. Pregunta final para reflexionar. Si tuvieras la oportunidad de cambiar la forma en que amas, ¿lo harías hoy, o seguirías dejando pasar los años desde lejos?